Hoy vamos a meternos de lleno con un enemigo que, seamos sinceros, conocemos muy bien: la procrastinación. Pero ojo, no lo haremos de la forma de siempre. A través de las ideas del Dr. Nido Fiore, vamos a hacer un recorrido para descubrir que, quizá, todo lo que creíamos saber sobre ella no es tan así. Seguro que esta sensación es familiar. Esa lucha, esa batalla interna entre lo que uno sabe que tiene que hacer y esa otra parte nuestra que simplemente se niega. Es agotador, ¿verdad? Bueno, el Dr. Fiore le pone nombre y apellido a estas voces. Por un lado está el tirano, esa voz que nos grita «¡Tienes que hacer esto, ya!». Y por el otro, claro, está el rebelde, que le contesta «No quiero, no me da la gana». Y nosotros, bueno, nosotros nos quedamos en medio de ese fuego cruzado, totalmente paralizados. Y aquí es donde llega la primera gran revelación de este análisis. La procrastinación no es pereza. No es un defecto moral ni nada por el estilo. Hay que sacarse esa idea de la cabeza. En el fondo, es una respuesta, una reacción al miedo. Para que esto quede súper claro, Fiore usa una metáfora increíble. A ver, imaginemos una tabla de madera, ancha, puesta en el piso. Caminar sobre ella, pues, es la cosa más fácil del mundo, ¿no? No hay riesgo, no hay drama, lo hacemos sin pensarlo. Bien, ahora, esa misma tabla, exactamente la misma, la ponemos entre dos edificios altísimos. La tarea, en esencia, no cambió, sigue siendo poner un pie delante del otro. Pero las consecuencias de un error, ¡ay! Las consecuencias lo cambian absolutamente todo. Y ahí estamos, arriba, congelados. El problema no es que se nos haya olvidado cómo caminar. Claro que no, es que el miedo a las consecuencias de un solo tropiezo es tan grande que nos paraliza. Como dice Fiore, no se trata de la tarea en sí, sino del miedo a fallar, a que no salga perfecto. Pero, atención, hay un giro en la historia. De repente, el edificio de donde venimos se empieza a incendiar. ¿Qué pasa ahora? Pues que cruzamos la tabla sin pensarlo dos veces. Ese incendio es como una fecha de entrega, una presión externa. Nos obliga a actuar, pero no porque hayamos superado el miedo a caer, sino porque hay un miedo todavía más grande que nos está empujando. Entonces, la pregunta es, si no queremos vivir esperando a que se nos prenda fuego todo para actuar, ¿cuál es la solución? La respuesta está en una historia personal increíble del propio Dr. Fiore, lo que él llama su epifanía como paracaidista. Resulta que, siendo un joven soldado en entrenamiento, Fiore se encontró literalmente al borde del abismo. Estaba paralizado en la puerta de un avión en pleno vuelo, completamente incapaz de saltar. Y en su cabeza, adivinen qué pasaba. La misma guerra de siempre. El tirano gritándole, «¡Tienes que saltar!» y el rebelde respondiendo con un rotundo, «Ni loco, de ninguna manera». Estaba atrapado, otra vez, en ese punto de parálisis total. El momento que lo cambió todo fue cuando vio a otro soldado dudar, quedarse a medio camino. Por no decidirse, el viento lo agarró y lo estampó brutalmente contra el fuselaje del avión. Y ahí, en ese instante, Fiore entendió algo. Dudar, no comprometerse, podía tener consecuencias mucho peores. Y ahí fue que le cayó el 20, la revelación. No estaba atrapado entre el tengo que y el no quiero. Había una tercera vía, un tercer lugar, la elección. Podía elegir saltar, no porque fuera una obligación, sino porque, en ese momento, era la mejor decisión para su propia seguridad. Muy bien, ¿y cómo traemos este descubrimiento tan potente a nuestro día a día? La clave está en construir lo que Fiore define como una red de seguridad psicológica. Volvamos a nuestra tabla entre los rascacielos. Seguimos ahí arriba, paralizados por el miedo. Pero esta vez no hay ningún incendio que nos empuje. ¿Cómo hacemos para cruzar por voluntad propia? La solución es construir una red de seguridad. Obviamente no es una red física, es una red que tejemos en nuestra mente, con nuestro diálogo interno. Una red que nos garantiza que, aunque nos equivoquemos, aunque nos caigamos, nuestro valor como personas va a estar a salvo. Esa red suena más o menos así. A ver, no es el fin del mundo si comete un error. O si algo sale mal, puedo volver a intentarlo. El punto central es separar el resultado de la tarea de nuestro valor personal. Cuando uno sabe que una caída no es fatal para la propia identidad, se libera y se atreve a dar ese primer paso. Y aquí está la herramienta más práctica de todas. Es un simple cambio de lenguaje. En lugar de decirnos, tengo que terminar este trabajo tan pesado, probemos con, elijo empezar ahora. Solo eso. Fíjense que el objetivo ya no es terminar, ni que quede perfecto. El objetivo es simplemente empezar. Y es justo ahí donde recuperamos el control.
Este pequeño pero poderoso cambio de perspectiva nos lleva a una transformación final. Pasamos de ser víctimas de un conflicto interno a ser los líderes de nuestra propia mente. Y esto rompe con uno de los mitos más grandes que existen, la idea de que necesitamos sentir motivación o confianza para empezar algo. Es justo al revés. La acción es la que genera la motivación. La confianza viene después de atreverse a dar el primer paso, casi nunca antes. Lo que ocurre a nivel cerebral es fascinante. Al elegir conscientemente empezar, lo que hacemos es activar la función ejecutiva de nuestro cerebro, como si pusiéramos al director de la orquesta al mando. Le decimos a nuestra parte racional que tome el control y así calmamos a esa parte más primitiva que solo grita por el miedo y quiere huir. Al final, todo esto se puede resumir en una idea poderosa. El verdadero mérito no está en no caerse nunca, sino en atreverse a meterse en la arena, en elegir actuar a pesar del miedo. Así que la pregunta clave no es cómo eliminamos el miedo, sino, con todo y miedo, ¿qué elegimos empezar hoy?